La batalla de los Campos Catalaunios, que tuvo lugar en el año 451, es considerada una de las confrontaciones más significativas entre el Imperio Romano de Occidente y los hunos, liderados por su formidable rey, Atila. Luchada el 20 de junio de ese año, esta batalla no solo ejemplificó las estrategias militares de la época, sino que también jugó un papel crucial en la configuración del futuro de Europa durante un periodo de transición y agitación significativas. Contexto histórico: el auge de los hunos. Los hunos, un grupo nómada que se originó en Asia Central, comenzaron su migración hacia Europa a finales del siglo IV. Bajo el liderazgo de Atila, quien se convirtió en cogobernante con su hermano Bleda en el año 431, los hunos se transformaron en una formidable fuerza militar. Para cuando Atila se convirtió en el único gobernante en el año 435, había unificado varias tribus, estableciendo un poderoso imperio que representaba una seria amenaza tanto para el Imperio Romano de Oriente como para el de Occidente. El Imperio Romano de Occidente, durante este periodo, estaba en un estado de declive, lidiando con la inestabilidad política, problemas económicos y las invasiones externas. El imperio era gobernado por el emperador Valentiniano el III, quien dependía en gran medida del general Flavio Aecio para mantener el orden y defenderse contra las invasiones bárbaras. Aecio era conocido por sus habilidades diplomáticas y su destreza militar, habiendo forjado alianzas con varias tribus bárbaras, incluidos los visigodos. La alianza visigoda, un actor clave. Los visigodos, una tribu germánica, jugaron un papel crucial en los eventos que llevaron a la batalla. Tras su victoria sobre los romanos en la batalla de Adrianópolis en el año 385, los visigodos se habían establecido en el Imperio Romano como foederati, o aliados. Sin embargo, las tensiones entre los visigodos y los romanos persistieron, particularmente bajo el rey Teodorico I, quien ascendió al trono en el año 425. Reconociendo la amenaza que representaba Atila, Aecio buscó formar una coalición con los visigodos para enfrentarse a los hunos. Esta alianza fue significativa, ya que representaba un frente unido entre grupos que históricamente habían sido adversarios. Los visigodos contribuyeron con un contingente de aproximadamente 20.000 guerreros a la coalición, fortaleciendo las fuerzas de Aecio, que incluían alrededor de 30.000 soldados romanos. Preludio a la batalla: la marcha hacia Catalaun. A medida que las fuerzas de Atila avanzaban hacia la Galia, dejaban un camino de destrucción, saqueando ciudades y aldeas. El ejército huno, estimado en entre 60.000 y 100.000, se caracterizaba por su movilidad y destreza táctica. Aecio y Teodorico comprendieron la urgencia de la situación y rápidamente movilizaron a sus tropas para interceptar el avance de Atila. Los dos líderes se reunieron para discutir sus estrategias. Aecio, consciente de la reputación de los hunos por sus maniobras de caballería rápidas, propuso una posición defensiva en los campos catalaunios, que proporcionaría un campo de batalla abierto adecuado para sus fuerzas combinadas. El ejército de la coalición comenzó su marcha hacia los campos, preparado para enfrentarse a la amenaza huno de frente. El día de la batalla, 20 de junio de 451. El 20 de junio de 451, los campos catalaunios se convirtieron en el escenario de una de las batallas más importantes del final del Imperio Romano. El paisaje estaba marcado por colinas onduladas y campos abiertos, proporcionando una ventaja estratégica para ambos lados. Las fuerzas de la coalición tomaron sus posiciones, formando una línea de batalla, mientras que las fuerzas de Atila se preparaban para su asalto. La batalla comenzó con una serie de escaramuzas, ya que la caballería huno lanzó agresivos ataques contra las líneas romanas y visigodas. Los hunos utilizaron su superior movilidad, intentando rodear a sus oponentes y explotar cualquier debilidad en las formaciones romanas. Aecio, sin embargo, había preparado a sus tropas para esta táctica, instruyéndolas a mantener sus posiciones y conservar sus formaciones. Un aspecto significativo de la batalla fue el uso de arqueros en ambos lados. Los arqueros hunos, conocidos por su velocidad y precisión, desataron lluvias de flechas, intentando infligir bajas en las fuerzas de la coalición.
En respuesta, los arqueros romanos y visigodos apuntaron a la caballería huno, llevando a una intensa lucha que duró horas. Momentos clave y puntos de inflexión en la batalla. A medida que la batalla avanzaba, ambos lados sufrieron fuertes bajas. Un momento pivotal ocurrió cuando el rey Teodorico I de los visigodos cayó durante la feroz lucha. Su muerte amenazó con desmoralizar a las fuerzas visigodas, pero Aecio reunió a las tropas, instándolas a luchar en honor a su rey caído. Su liderazgo fue instrumental para mantener la cohesión del ejército de la coalición. La batalla alcanzó un punto crítico cuando Atila, reconociendo que la coalición se mantenía firme, intentó romper las líneas de combate con una carga concentrada de caballería. Los hunos avanzaron, esperando crear una brecha que les permitiría flanquear a las fuerzas romanas y visigodas. Sin embargo, Aecio había anticipado este movimiento y había posicionado sus reservas estratégicamente para reforzar puntos clave a lo largo de la línea. A pesar de los esfuerzos de Atila, las fuerzas combinadas de Aecio y los visigodos mantuvieron su posición. Los romanos y visigodos ejecutaron contraataques, obligando a los hunos a retirarse momentáneamente. La batalla se convirtió en un brutal concurso de resistencia, con ambos lados mostrando una notable resiliencia. Las consecuencias de la batalla, una retirada una. Al caer la noche del 20 de junio, la batalla llegó a un punto muerto. Con ambos lados exhaustos y sufriendo fuertes bajas, Atila tomó la decisión crucial de retirar sus fuerzas. Esta retirada marcó un punto de inflexión significativo, ya que demostró que los hunos podían ser resistidos y que el Imperio Romano, a pesar de su declive, todavía poseía la capacidad de montar defensas efectivas. Las consecuencias inmediatas de la batalla vieron a las fuerzas de la coalición reclamando la victoria, aunque ambos lados habían sufrido bajas sustanciales. Las estimaciones sugieren que los hunos perdieron entre 50.000 y 70.000 hombres, mientras que las fuerzas de la coalición sufrieron alrededor de 30.000 bajas. El alto número de muertos y la incapacidad de lograr una victoria decisiva dejaron a las fuerzas de Atila debilitadas. Consecuencias de la batalla, cambios en las dinámicas de poder. La batalla de los Campos Catalaunios tuvo consecuencias de largo alcance tanto para los hunos como para el Imperio Romano de Occidente. Para Atila, la derrota marcó un retroceso en su campaña para conquistar los territorios del Imperio Romano de Occidente. Aunque continuaría representando una amenaza durante varios años más, la batalla reveló vulnerabilidades dentro de sus fuerzas y socavó su reputación como conquistador invencible. Para el Imperio Romano de Occidente, la batalla representó un respiro temporal ante la amenaza huno. La victoria proporcionó un impulso al prestigio de Aecio, consolidando su papel como líder militar clave. Sin embargo, los problemas internos del imperio persistieron y la victoria en Catalaun no fue suficiente para revertir el continuo declive. En el contexto más amplio de la historia europea, la batalla significó el comienzo del fin para el dominio huno en la región. Tras la retirada de Atila, los hunos enfrentaron una creciente resistencia de otras tribus y eventualmente se fragmentaron tras la muerte de Atila en el año 453. La batalla también presagió el surgimiento de nuevos poderes y la eventual emergencia de reinos medievales en Europa. El legado de la batalla de Catalaun. Continuación. La valentía de Aecio, los esfuerzos de los visigodos y la resistencia mostrada por las fuerzas romanas son recordados como un testimonio del espíritu combativo de una era en transformación. Además, esta batalla simboliza el punto en el que las fuerzas de la antigüedad comenzaron a fragmentarse, dando paso a un nuevo orden en la Europa medieval. La batalla de los Campos Catalaunios también se ha convertido en un tema de interés en la cultura popular y la literatura, inspirando obras que exploran la complejidad de la guerra y la resistencia. Además, estudios sobre esta batalla siguen siendo relevantes para entender cómo las alianzas políticas y las dinámicas de poder pueden influir en el curso de la historia. En resumen, la batalla de los Campos Catalaunios fue un evento que no solo alteró el rumbo de las fuerzas romanas y hunas, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en Europa. La confrontación y el espíritu de unión en tiempos de crisis resaltan la capacidad humana para enfrentarse a la adversidad.
Aunque los hunos seguirían representando una amenaza en los años posteriores, la resistencia mostrada en esta batalla demostró que el Imperio Romano de Occidente aún tenía la fuerza y la determinación necesarias para combatir las invasiones externas. La importancia de la batalla de los Campos Catalaunios trasciende su contexto inmediato, influyendo en el desarrollo posterior de las naciones y culturas europeas. A medida que el mundo se dirigía hacia la Edad Media, los ecos de esta batalla continuarían resonando en las luchas por el poder, la identidad y la supervivencia. La batalla de los Campos Catalaunios es, en definitiva, un hito crucial en la historia, un momento que encapsula el cambio, la resistencia y el impacto perdurable de los conflictos humanos.